El profesor Corax ajustó su lente del tercer ojo y miró hacia el mar de Bor. Caras en su sala de conferencias de Xenobiología 101. Otro semestre, otro grupo de estudiantes sabelotodo que pensaban que entendían las complejidades de los planetas más peligrosos de la galaxia. Había estado enseñando en la Universidad Galáctica durante más de 30 ciclos y cada término era la misma historia. Un estudiante de clase guerrera brillante desafiaría sus afirmaciones sobre el mundo de la muerte conocido como Tierra. La conferencia de hoy anunció su vocal sax vibrando con emoción, apenas contenida cubrirá los mundos de la muerte de la clase 13 con un enfoque especial en el ejemplo más fascinante de nuestro cúmulo local, Alma 3, comúnmente conocida como Tierra. El murmullo habitual de incredulidad ondeó por el aula justo a tiempo, pero el profesor gritó una voz desde la última fila. Mi padre dice que la Tierra es solo un remanso primitivo. Ni siquiera han colonizado su propio sistema solar todavía. Cazora, sus dientes cubiertos de membrana se estiraron en lo que los humanos reconocerían como una sonrisa, aunque para sus estudiantes probablemente parecía más una mueca. La voz pertenecía a Verax, un estudiante de clase guerrera del militarista Kron. Imperio. El joven extraterrestre se sentó en su asiento reforzado, su exoesqueleto cromado brillando bajo las luces cuánticas, antebrazos cruzados, en lo que Corax había llegado a reconocer como el gesto universal para porque sé más que tú, Umber, dijo Corax levantando una proyección hueca de las diversas formas de vida de la Tierra. Dime, ¿cuál es la armadura natural más fuerte en el ejército de tu imperio? Barak enderezó su reposacabezas extendiendo con orgullo la grieta en Battle Shell, por supuesto. Que puede soportar golpes directos de cañones de plasma y es completamente impermeable a la mayoría de las toxinas conocidas. Fascinante, respondió Corax, haciendo zoom en una imagen en particular, y te sorprendería saber que hay criaturas en la Tierra más pequeñas que tu ojo central, que pueden producir toxinas capaces de disolver esa armadura en minutos. El aula estalló en parloteos escépticos y chasquidos. El reposacabezas de Verax se desinfló ligeramente, pero su postura permaneció desafiante con el debido respeto, profesor, eso es imposible. Nuestros científicos han estudiado las armas primitivas de la Tierra, todavía están usando tecnología de proyectiles y dispositivos atómicos crudos. Kat está ampliando aún más la imagen revelando un primer plano de una araña aparentemente inocua. Los estudiantes conocen a uno de los asesinos más eficientes de la Tierra, la araña de tela en embudo de Sydney, y antes de descartarlo recuerda que esta Tierra evolucionó bajo condiciones que se considerarían apocalípticas en la mayoría de los mundos. Su gravedad es aplastante, su atmósfera es corrosiva y su biosfera está atrapada en una constante carrera armamentista química que ha producido algunos de los compuestos orgánicos más potentes en el espacio conocido. Notó que varios estudiantes activaban discretamente sus generadores de escudo personales, con solo mirar la imagen. Bueno, al menos algunos de ellos estaban desarrollando la precaución adecuada, pero Sir Verax persistió, su voz con ese tono especial reservado para aquellos que creen que están a punto de ganar una discusión. Si la Tierra es tan peligrosa, ¿por qué no está en cuarentena? ¿Por qué permitimos que los estudiantes de intercambio de allí? Como si fuera cool, la puerta del aula se abrió con un suave silbido. Entró un humano llevando lo que parecía ser una bebida caliente en un recipiente marcado café. Sí, es mi cuarto hoy. No tengo ningún problema hablando de estudiantes de la Tierra, dijo Korak, su voz llena de ritmo teatral. Todos, por favor, den la bienvenida a Max Thompson, quien nos ayudará este semestre con nuestras prácticas demostraciones. El humano hizo un gesto casual aparentemente ajeno a la forma en que varios estudiantes retrocedieron ante el gesto. Kat no podía culparlos, la vista de esas manos de 5 dedos con su devastadora fuerza de agarre era suficiente para poner nervioso a cualquiera. Ahora entonces, Kat continuó su enseñanza, membrana temblando de anticipación. ¿Quién está listo para aprender por qué el Departamento de Biología de la Tierra está ubicado en un búnker reforzado 5 niveles debajo del suelo? Los corazones secundarios de Verax latían con indignación. No estaba dispuesto a dejar que algún empujador de datos glorificado le dijera que un vástago del poderoso Kraken Empire, que debería tener miedo de un planeta lleno de bípedos blandos y su vida salvaje aún más blanda, de pie hasta sus 3 metros de altura. Sus placas de exoesqueleto hacen clic con el movimiento que hizo su desafío. Profesor Kat anteriormente cuestionó su clasificación de la Tierra como un mundo de muerte de clase 13, según el artículo 7 incluso de la Carta Universitaria Galáctica. Exijo una prueba práctica de sus afirmaciones. El tercer ojo del profesor brilló de una manera que debería haber enviado señales de advertencia a las glándulas de evaluación de amenazas de Verax. Interesante propuesta, estudiante Verax, ¿y cómo sugerirías que proporcionemos esta prueba práctica? Una excursión. Verax declaró que su reposacabezas ahora estaba completamente extendido en modo desafío a esta ubicación supuestamente peligrosa de la Tierra. Mencionaste el interior de Australia. Fue un jadeo colectivo que recorrió el aula, incluso la nube de gas flotante. Los estudiantes se condensaron ligeramente en estado de shock. El humano Max, que había estado bebiendo su sustancia de café en realidad la roció sobre 3 escritorios. Espera, Max intervino, limpiándose el café de la cara. ¿Quieres hacer una excursión a Australia? ¿Han perdido todos la cabeza por completo?
El profesor Corax levantó sus 3 apéndices en un gesto de calma. Ahora Max, como aracnólogo acreditado, seguramente aprecias el valor educativo de tal expedición. Los ojos de Max se abrieron de par en par. Lo siento, acabas de decir que soy un qué ahora un aracnólogo. Kat continuó sin problemas. Está aquí en tu archivo de estudiante de intercambio. Qué suerte de que tendremos un experto en las criaturas más fascinantes de la Tierra para guiarnos. Parece haber un pequeño malentendido. Steve Max comenzó, pero Verax los cortó y luego se calmó. Probaré que mi caparazón de grietas en las batallas puede soportar cualquier cosa que tus lamentables criaturas de la tierra puedan producir. ¿Cuándo nos iremos? Cazora tiene los dientes cubiertos de membrana estirados en esa sonrisa inquietante. Nuevamente las regulaciones de la universidad requieren al menos 3 ciclos solares para la preparación de la excursión. Les sugiero que todos usen ese tiempo para actualizar su seguro médico y asegurarse de que la documentación de su pariente más cercano esté en orden. La clase pasó los siguientes 3 ciclos en una ráfaga de preparación. Verax encargó refuerzos adicionales para su ya formidable armadura de batalla, alardeando en voz alta sobre sus capacidades mejoradas a cualquiera que escuchara y a muchos que no lo harían. La nube de gas flotante. Los estudiantes invirtieron en contención. Premium Campos, un estudiante sillano, particularmente paranoico, incluso intentó contratar una escolta mercenaria hasta que Corax les recordó gentilmente que traer armas no autorizadas a la Tierra era una violación de 17 tratados diferentes. Mientras tanto, Max pasó el tiempo tratando desesperadamente de convencer a todos de que esta era una idea terrible. Miren, le explicaron a un grupo de estudiantes en la cafetería que no entienden que Australia no solo es peligrosa para Australia. Es como el peligro normal, pero usar pantalones cortos y tratar activamente de matarte mientras te llama amigo. Nadie parecía prestar mucha atención a estas advertencias. Después de todo, ¿qué podría saber un simple humano sobre el peligro real? Varios estudiantes incluso señalaron que el miedo obvio de Max era una prueba de la naturaleza primitiva de su especie. El día de la partida llegó con toda la sutileza de una explosión cuántica. Los últimos se reunieron en la cámara de teletransportación de la universidad y parecían estar preparándose para la guerra en lugar de una excursión. Verax estaba al frente del grupo. Su armadura de batalla mejorada brillaba. Todos los antebrazos sostenían diferentes dispositivos de escaneo. Recuerden, anunció el profesor Corax mientras se preparaban para la teletransportación. Se nos otorga acceso especial a un área restringida del interior de Australia. Las autoridades de la Tierra han sido informados de nuestra presencia y hay un centro médico con personal completo en estándar. ¿No es eso tranquilizador? ¿Por qué necesitamos un centro médico?, preguntó un estudiante que parecía nervioso desde atrás. Oh, no hay razón, Kat, respondió alegremente. Solo es el procedimiento estándar cuando se visitan mundos de la muerte de la clase 13. Ahora, todos usan su baliza de emergencia. Excelente, Max, ¿harías los honores de programar nuestras coordenadas de destino? Max miró la consola de teletransportación, luego al profesor y luego nuevamente a la consola. Sabes que bien, pero quiero que quede constancia de que esta es la peor idea desde que los humanos inventaron el chocolate con leche para perros. Anotado, Korak, dijo. Ahora entonces, clase, ¿quién está listo para algo de educación práctica mientras el campo de teletransportación cobraba vida? Vera adoptó lo que pensó que era una pose heroica. No hay nada en esta Australia que pueda amenazar con una grieta en Warrior. Esta será la excursión más fácil en la historia galáctica. Lo último que la clase escuchó antes de que se activara el rayo de teletransportación fue Max murmurando últimas palabras famosas. Compañero, últimas palabras famosas. El interior de Australia se materializó a su alrededor en un brillo de partículas cuánticas y arrepentimiento. La primera acción colectiva de la clase al llegar fue colapsar bajo la aplastante gravedad de la Tierra, todos excepto Verax, que simplemente tropezó levemente. Su armadura de batalla mejorada compensando la fuerza aumentada por los 7 soles. Un estudiante Sillon, su estructura cristalina crujiendo siniestramente. ¿Cómo viven los humanos así? Oh, esto, dijo Max alegremente, respirando la atmósfera de oxígeno corrosivo. Como si nada. Esto no es nada. Deberías intentar los océanos de la Tierra. Ahora hay una presión adecuada para ti. Profesor Corax activó su asistencia antigravedad lo suficiente para mantener su dignidad. Estudiantes, tomen nota de sus respuestas fisiológicas inmediatas. Estos meros segundos después de la llegada es la razón por la que la Tierra está clasificada como un mundo de muerte de clase 13, y aún no nos hemos encontrado con ninguna de las especies de vida silvestre locales. Como si fuera un canguro pasó a lo lejos. 3 estudiantes activaron inmediatamente sus generadores de escudo personales. Uno de los seres de la nube de gas se condensó en una esfera de pánico. Verax, sin embargo, se burló de sus reacciones. Esa criatura que rebota complació los sentidos de mi armadura, indicando que ni siquiera está armada. Max se pellizcó el puente de la nariz. ¿Verdad?
Porque en la Tierra las criaturas necesitan estar armadas para ser peligrosas. Solo espera hasta que te encuentres con un Sai. ¿A qué no importa? Concentrémonos en encontrar tu araña, y terminar con esto. Con la clase distribuida en el área de búsqueda designada, sus diversos dispositivos de escaneo, zumbando y pitando en el caliente sol australiano, Verax se pavoneaba como si fuera dueño del lugar, ocasionalmente encendiendo los sistemas de enfriamiento de su armadura, cuando la temperatura excedía su rango de comodidad. Esto es lo que llamas condiciones duras, se jactó con los 4 brazos haciendo un gesto hacia el paisaje. Mi mundo natal, la temperatura media es el doble de este fascinante. Corax notó que registraba todo en su datapad. ¿Y cuántas de las especies nativas de tu mundo secretan activamente neurotoxinas? Bueno, ninguna. Pero ¿y cuántas pueden matarte con solo rozar tu piel? Eso no es realmente. Y alguno de ellos busca activamente la confrontación con seres varios miles de veces su tamaño. El reposacabezas de Verax se inclinó ligeramente, no, pero seguramente fue interrumpido por un grito espeluznante de uno de sus compañeros de clase. Todos corrieron para encontrar a un estudiante de Meridian apuntando frenéticamente a lo que parecía ser un trozo de tierra perfectamente normal. Algo se movió, algo pequeño y marrón, y tenía más patas de las que cualquier criatura cuerda debería poseer. Max se acercó y miró el lugar. Oh, eso es solo una araña cazadora, son básicamente inofensivas. Bueno, a menos que estés conduciendo y una caiga sobre tu cara desde la visera solar, entonces pueden matarte, pero solo indirectamente a través del accidente automovilístico resultante. Toda la clase dio 3 pasos sincronizados hacia atrás. Verax, decidido a mantener su reputación, dio un paso adelante. En cambio, a eso llamas araña, ni siquiera es del tamaño de mi núcleo de energía auxiliar. Mira esto. Antes de que alguien pueda detenerlo, Verax activó el campo de mejora de su armadura y bajó una de sus patas blindadas en el lugar donde había estado la araña. El impacto resultante dejó un pequeño cráter en el suelo australiano. Ahora, ¿quién es el peligroso? Max y el profesor Corax intercambiaron una mirada cómplice. Bar, el profesor, dijo con calma, ¿podrías activar el sistema de detección de amenazas microscópicas de tu armadura y escanear ese cráter? ¿Por qué eliminé claramente la O? La voz de Brax se apagó cuando su sentido del ocultismo reveló no una, sino docenas de arañas más pequeñas que se escabullían. .ng lejos del lugar del impacto. Eso es lo que no se supone que pase. Bienvenido a la Tierra, dijo Max con una sonrisa sombría, donde todo tiene planes de respaldo para sus planes de respaldo, y la muerte viene en paquetes de tamaño divertido. La clase se acurrucó más cerca mientras continuaban su búsqueda. Cada dispositivo de escaneo ahora configurado a máxima sensibilidad. Incluso Verax parecía menos entusiasmado por demostrar las capacidades de su armadura. Profesor, preguntó tratando de mantener su voz firme, ¿exactamente qué tan pequeña dijiste que era esa araña de tela en embudo? Corax consultó su panel de datos. Oh, aproximadamente del tamaño de la articulación de tu dedo más pequeño. ¿Por qué preguntas? Bar miró la pantalla de detección de amenazas de su armadura, que ahora se iluminaba como una celebración durante la Concordia Galáctica. No hay razón, dijo débilmente, no hay razón en absoluto. Mientras el sol subía más alto en el cielo, la clase estaba a punto de aprender que en la Tierra no son las amenazas que puedes ver de las que debes preocuparte, son las que están esperando que te acerques un poco más. Sucedió durante lo que Max luego describió como la hora pico de las arañas, ese hermoso momento del día cuando el sol australiano había calentado el suelo lo suficiente para hacer que cada criatura venenosa se sintiera particularmente entusiasmados por la vida. La clase se había dispersado de nuevo, pero no demasiado. Habían aprendido esa lección después del incidente del Huntsman. Verax estaba liderando el camino, sus sensores de armadura de batalla barriendo el suelo en patrones cada vez más erráticos a medida que la cantidad de pequeñas formas de vida que se escabullían comenzaba a abrumar sus sistemas de detección. Esto es ridículo, declaró, aunque su reposacabezas estaba notablemente menos extendido de lo que había estado esa mañana. Estas lecturas deben estar equivocadas. Mis sentidos muestran miles de amenazas potenciales dentro de un radio de 50 metros. O los sensores están funcionando bien, dijo Ma casualmente pisando lo que parecía un trozo de tierra perfectamente inocente. Así es como muchas cosas en esta área quieren matarte. ¿Sabías que incluso algunas de nuestras orugas son venenosas? Tenemos árboles venenosos. También los árboles simplemente se sientan allí esperando que alguien los toque. Un estudiante de Meridian que se había apoyado en un árbol cercano saltó con un yelp. Diferente tipo de árbol. Max les aseguró que probablemente el profesor Corax estaba pasando el mejor momento de su vida. Su blog de datos prácticamente humeaba por la velocidad de su toma de notas. Fascinante, la gran densidad de los organismos letales en este ecosistema no tienen precedentes. Estudiantes, observen cómo incluso los espacios aparentemente vacíos entre las amenazas visibles se encuentran en realidad. El grito vino de Verax, que estaba agachado sobre un pequeño agujero en el suelo. Su campo de mejora de armadura estaba activo, ampliando su vista de lo que parecía ser una simple telaraña alrededor de la entrada. Esto es, ¿no es así? La araña de tela de embudo. El hogar. Ja, miren lo pequeño que es. Los sellos ambientales de mi armadura pueden fácilmente. Verax. Max interrumpió de repente. Muy quieto. Necesito que te alejes de ese agujero. Muy lentamente.
¿Por qué mi caparazón de batalla puede ahora? Idiota cromado, pero era demasiado tarde. La araña aparentemente decidió que la gran criatura ruidosa que bloqueaba su puerta principal era simplemente demasiado molesta para ignorarla. Surgió de su guarida con toda la furia que millones de años de evolución habían empaquetado en su pequeño marco. Lo que sucedió a continuación se describiría más tarde de 17 formas diferentes en los informes de los estudiantes. Cada relato más aterrador que el anterior. La nube de gas flotante. Los estudiantes afirmarían que la araña se movió más rápido de lo que sus matrices de sensores podían rastrear. La estructura cristalina de los estudiantes illanos resonaría durante días después con el mero recuerdo de ella. La araña mostró la indiferencia casual. Para la física por la que son conocidas las criaturas de la Tierra, se lanzó directamente a un hueco en la armadura de Verax, un hueco que era aproximadamente una décima parte del tamaño de la araña misma. Verax rió triunfalmente. No es posible que la araña haya podido pasar de alguna manera. De todos modos, hubo un momento de perfecto silencio. Entonces el poderoso guerrero de Verax del Imperio Cuervo Raccoon, portador de la armadura de batalla más avanzada de la galaxia conocida, hizo algo que nadie en la clase olvidaría jamás. Gritó, no cualquier grito, este era el tipo de grito que eso hizo que el anterior espeluznante sonara como una suave canción de cuna. Este era un grito que decía, he cometido un terrible error y ahora estoy experimentando las consecuencias con un detalle insoportable. La araña, que había navegado con éxito por la brecha en la armadura de Verax, hizo lo que las arañas de tela en embudo hacen mejor, lo mordió. El efecto fue inmediato y espectacular. La armadura de batalla de Verax, diseñada para resistir la mayoría de las toxinas conocidas, comenzó a humear. El veneno de la araña, combinado con su bioquímica natural, creó una reacción que el profesor luego describiría como explosivamente educativa. El profesor Verax gimió su voz, elevándose varias octavas mientras los sistemas de emergencia de su armadura emitían advertencias en diferentes idiomas. Está disolviendo mi caparazón secundario. Excelente observación, exclamó Corax. Sigo tomando notas. Estudiantes, tengan en cuenta la velocidad a la que las neurotoxinas basadas en la Tierra pueden superar incluso los sistemas defensivos avanzados. El cambio de color del exoesqueleto de Verax es particularmente instructivo. Max, al ser el único con algún sentido de urgencia y una experiencia significativa con picaduras de araña, ya estaba activando su equipo médico Emer Bacon en nuestras coordenadas ahora. Y diles que es una mordedura de telaraña en embudo sí otra no. Tampoco sé por qué siguen dejando que los turistas vengan aquí cuando Verax se derrumbó en un montón de armadura comprometida y orgullo herido. El resto de la clase finalmente entendió por qué la Tierra fue clasificada como un mundo de muerte de clase 13, no fue por ninguna amenaza obvia o fuerzas abrumadoras, fue porque en la Tierra incluso las criaturas más pequeñas habían pasado millones de años perfeccionando el arte de decir lucha contra mí al universo en general y ganando el Centro Médico de Emergencia Interspecies de Sydney, había visto su parte justa de casos inusuales, pero incluso el personal veterano tuvo que admitir que una grieta en Warrior, siendo apresurado con un caparazón de batalla comprometido, y un exoesqueleto que se disuelve rápidamente. Era algo nuevo. Déjame aclarar esto. El médico jefe Dr. Reynolds dijo mientras revisaba las lecturas de Verax que deliberadamente antagonizó a una araña de tela en embudo en su defensa. Max ofreció mirar a través de la ventana de observación mientras un equipo de personal médico humano y extraterrestre trabajaba en su compañero de clase. No pensó que pudiera lastimarlo. Nadie lo hace la primera vez en la Tierra. La bahía médica era un torbellino de actividad. La armadura de Verax tuvo que ser removida cuidadosamente pieza por pieza, revelando el alcance de la obra de la araña. Su poderosa grieta en Battle Shell, orgullo de la tecnología militar de su imperio, parecía haber sido sumergida en ácido que, como el profesor Corax estaba explicando con entusiasmo a la clase atónita, no estaba lejos de la verdad. Ven, estudiantes, esta es la razón por la que la biología de la Tierra es tan fascinante. Las arañas de tela en embudo, el veneno no es solo una simple toxina, es un cóctel complejo de compuestos que evolucionan para superar cualquier mecanismo de defensa posible. Cuando se combina con la bioquímica única de nuestro amigo Verax aquí, creó una reacción inesperada pero completamente educativa. Profesor, uno de los estudiantes de la nube de gas se aventuró a preguntar: ¿sigues grabando? Por supuesto, estos son datos sin precedentes. La forma en que su caparazón secundario cambió de color antes de comenzar a burbujear, simplemente notable. Desde su cama de hospital, Verax logró emitir un gruñido débil. Puedo escucharte, profesor. Un equipo de estudiantes de medicina extraterrestres se había unido al grupo de observación. Sus diversos órganos sensoriales vibraban con fascinación mientras el Dr. Reynolds explicaba el protocolo de tratamiento. La parte desafiante no es solo neutralizar el veneno, dijo señalando una pantalla holográfica de la biología de Verax, se ocupa de todas las reacciones en cascada. El veneno de las arañas activó un mecanismo de defensa en su armadura que reaccionó con su bioquímica natural.
que luego creó un compuesto completamente nuevo que comenzó a disolver su exoesqueleto. Básicamente, estamos haciendo química al revés. Max, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Verax, ¿recuerdas cuando dijiste que las criaturas de la Tierra no estaban armadas ahora? Verax humano gimió. Su reposacabezas ahora tenía un fascinante tono púrpura y se había desinflado a la mitad de su tamaño normal porque técnicamente tenías razón. No están armados. Son fábricas de armas químicas ambulantes. Esa es la araña, ni siquiera está en nuestro top 10 de especies más venenosas, solo la que realmente le gusta buscar peleas. La clase había sacado sus cuadernos de datos y estaba tomando notas furiosamente. Incluso el estudiante Cian, que había estado manteniendo un generador de escudo personal a máxima potencia desde su llegada, estaba grabando todo. El profesor, otro estudiante, preguntó: ¿es cierto lo que dice el humano sobre que esta no es su araña más peligrosa? Corax, su tercer ojo brilló. De hecho, ¿te gustaría que te muestre algunos datos sobre la medusa de caja australiana, o tal vez el pulpo de anillos azules? Ambos ejemplos fascinantes de cómo los océanos de la Tierra son incluso más letales que sus masas terrestres. No, toda la clase gritó al unísono. El Dr. Reynolds revisó las últimas lecturas de Verax. Bueno, la buena noticia es que te recuperarás por completo. La mala noticia es que tendrás que quedarte aquí en observación durante al menos una semana. Las toxinas de la Tierra pueden ser persistentes. Una semana. La voz de Bart tenía una nota de pánico. Pero ¿y si algo más entra en los hospitales? Los sellos ambientales están diseñados. El Dr. Reynolds le aseguró que, según los estándares de la Tierra, lo que significa que pueden mantener fuera todo, desde parásitos microscópicos hasta canguros. Se sorprendería de la frecuencia con la que tenemos que probar esas especificaciones. El profesor Corax estaba prácticamente vibrando de emoción académica. El Dr. Reynolds le diría, ¿estaría dispuesto a compartir los registros de incidentes de su hospital con fines educativos? Por supuesto, el análisis estadístico de las emergencias médicas en la Tierra sería una excelente adición a nuestro plan de estudios. Absolutamente no. Max intervino. Lo último que necesitamos es que le dé a la clase más ideas sobre la vida silvestre de la Tierra. Además, Verax ya ha proporcionado suficiente material para un semestre entero de conferencias sobre lo que no se debe hacer desde su cama de hospital. Verax solo pudo gemir de acuerdo. Su poderosa armadura de batalla, o lo que quedaba de ella, había sido colocada en un campo de contención para su estudio posterior. La pequeña araña que había causado todo este caos probablemente ya estaba de regreso en su agujero, lista para defender su territorio contra el próximo visitante, demasiado confiado mientras la clase se preparaba para regresar a la Universidad Galáctica, dejando a Verax en las capaces manos de los profesionales médicos de la Tierra. Un estudiante tímido levantó un apéndice. Profesor, solo tengo una pregunta. Sí, podemos. Haremos nuestra próxima excursión a algún lugar menos peligroso, como tal vez una supernova activa. Una semana después, de regreso en la Universidad Galáctica, el profesor Corax, la clase de Xenobiología 101, había sufrido algunos cambios notables. Por un lado, la asistencia era perfecta, nadie se atrevía a perder una lección después de lo que habían presenciado. Por otro, los estudiantes habían desarrollado una atención casi patológica a los detalles cuando se trataba de estudiar la biología de la Tierra. Verax finalmente había devuelto su nueva armadura de batalla con sellos ambientales significativamente mejorados, y lo que parecían ser varias docenas de capas adicionales de protección. Su reposacabezas, aunque completamente curado, ahora tendía a aplanarse automáticamente ante cualquier mención de la vida silvestre de la Tierra. Y eso, los estudiantes, Kat estaba diciendo al concluir su presentación sobre los datos de la excursión, es porque la investigación adecuada y el respeto por los ecosistemas alienígenas son cruciales para los xenobiólogos. Ahora, ¿quién puede decirme la lección principal aprendida de nuestra demostración práctica? Cada apéndice, tentáculo y órgano sensorial en la habitación se disparó. Nunca subestimes las formas de vida de la Tierra, dijeron en coro perfecto unísono. Excelente, ¿y por qué es eso? Porque 4.000 millones de años de carrera armamentista evolutiva significa que todo lo que está tratando de matar a todo lo demás, recitaron, y son realmente muy buenos en eso. Verax, que se había convertido en una especie de experto reacio en las instalaciones médicas de la Tierra, levantó uno de sus 4 brazos. Profesor, he estado haciendo una investigación adicional. ¿Sabía que su base de datos médica incluye protocolos de tratamiento para más de 10.000 tipos diferentes de veneno y toxinas, y eso es solo de sus especies nativas? Muy bien, Verax. Veo que su inesperada estadía prolongada en la Tierra le ha dado una nueva apreciación por su diversidad biológica. ¿Le importaría compartir sus observaciones del hospital con la clase? Athernot Verax murmuró su nueva armadura mientras su sistema de detección de amenazas escaneaba la habitación por 100ª vez ese día. Pero diré esto,
Ahora entiendo por qué los humanos son como son cuando evolucionas en un planeta donde todo está constantemente tratando de matarte de formas cada vez más creativas, o desarrollas una ciencia médica muy sólida o no sobrevives lo suficiente para dejar el planeta Max, que había estado disfrutando tranquilamente su quinto café del día, le dio a Verax una sobredosis de aprobación. Parece que alguien aprendió algo después de todo, de hecho, exclamó Corax, lo que me lleva a nuestro próximo tema. Max, ¿te importaría compartir tu experiencia sobre la biología marina de la Tierra? Creo que mencionaste algo sobre las medusas de caja. Toda la clase se estremeció en realidad, dijo el profesor Max, poniéndose de pie con una sonrisa que hizo que varios estudiantes activaran sus generadores de escudo. Tengo una confesión que hacer, realmente. No soy un aracnólogo. Oh, Cazora, ¿el tercer ojo está enfocado intensamente? No, soy un biólogo marino específicamente. Estudio caracoles cónicos, ya sabes, esas hermosas conchas que pueden inyectarte suficientes neurotoxinas para matar a 20 humanos antes que tú. Incluso te das cuenta de que te han picado el sonido de varios generadores de escudos personales. Al máximo llenó la habitación y traje algunos especímenes para la demostración práctica de la próxima semana. La nueva armadura de batalla de Bar inició inmediatamente su secuencia de teletransportación de emergencia, pero no antes de que todos escucharan su digno grito de guerrero. Desvaneciéndose en la distancia, el profesor Corax observó a sus estudiantes estrella partida apresurada con los tres ojos brillantes. Excelente sincronización Max. Ahora clase, tengan en cuenta cómo la mera amenaza de encontrarse con otra especie de la Tierra desencadenó una respuesta de huida en nuestro colega previamente demasiado confiado. Este es exactamente el tipo de respeto saludable por la biodiversidad de la Tierra que he estado tratando de inculcar mientras el resto de la clase se acercaba nerviosamente a las salidas. Max sacó un pequeño recipiente. No te preocupes, son solo caparazones. Aunque los caracoles están a salvo en la Tierra, debo mencionar que uno de ellos escapó durante el transporte. La sala de conferencias se despejó tan rápido que estableció un nuevo récord de la Universidad Galáctica. A la misma hora la próxima semana Max llamó después de que los estudiantes se retiraran. Estoy pensando en hacer una presentación sobre pulpos de anillos azules. El profesor Corax tiene dientes cubiertos de membrana estirados en ese familiar. Sonríe Max. Creo que este es el comienzo de una hermosa colaboración académica. Gracias, profesor, aunque me siento un poco mal por Verax. ¿Deberíamos decirle que las conchas son solo para aparentar? Korak dijo que ya está planeando el plan de estudios del próximo semestre, pero tal vez después de que presente su tesis sobre estrategias de supervivencia para la clase 3 encuentros en el mundo de la muerte. Escuché que se ha vuelto bastante apasionado por el tema desde su experiencia práctica. En algún lugar a lo lejos, la armadura de batalla de Verax probablemente todavía estaba buscando caracoles cónicos, pero eso es lo que pasa con estudiar la vida silvestre de la Tierra. No es paranoia si todo realmente está en tu contra, y en algún lugar del interior de Australia, una pequeña araña probablemente les estaba contando a sus amigos sobre la vez que derribó a un guerrero 3000 veces su tamaño. Aunque siendo australiano habría terminado la historia sin preocupaciones, amigo, él lo estaba buscando.